Pues muchas gracias por recibirnos en tu casa, Rodolfo. Qué bueno que nos permitiste platicar contigo. Y empezaríamos un poco platicando contigo sobre dónde estudiaste teatro. Pues yo tuve una formación desde pequeño en talleres. Yo recuerdo que desde la primaria empecé a asistir a algunos talleres libres. En la secundaria fue cuando yo creo que se engendró muy bien en mí la semilla de querer hacer teatro para toda mi vida. En la prepa también estuve en talleres de teatro. De ahí pasé de forma algo más formal, digámoslo así, a la Escuela de Iniciación Artística número 1, que en aquel entonces estaba ahí enfrente del Parque de los Venados, en la Benito Juárez. Estuve estudiando también en el CUT de la universidad, también estuve ahí. Después pasé de la preparatoria, mi último año lo hice en el CEDART Diego Rivera, que está en Tasqueña, y de ahí pasé pues directamente a la Nacional de Teatro de Bellas Artes. Entonces ahí terminé mi licenciatura en arte dramático. Pues ese es mi historial académico, digamos. Tuve la fortuna de tener grandes maestros, todavía algunos clásicos, como el maestro Ricardo Carnero, Francisco Ornelas, José Pereira, el maestro Gerardo Campbell. Entonces, pues afortunadamente para mí fue un acto muy gozoso el estudiar, nunca lo sufrí, siempre me divertí muchísimo haciendo teatro. Y desde que era niño descubrí mi vocación, tuve esa suerte de saber qué quería hacer de grande y obviamente lo logré. ¿Y de niño qué obra te gustó, te movió? Mira, yo recuerdo lo que yo creo que me marcó muchísimo y se lo debo reconocer a mi familia, a mis primas, que nos metieron a un concurso que se estaba haciendo sobre la música de Cricri en aquel entonces, y hicimos tengo una familia muy numerosa del lado paterno, entonces hicimos 2 interpretaciones, que era la de los muñecos y la de las letras, las vocales. Entonces a nosotros los más pequeños de todos los primos hicimos las vocales y nos dirigían pues nuestras primas mayores, ¿no? Entre ellas pues Encarnación Vázquez, que es una connotada mezzosoprano reconocida a nivel mundial. Nos metieron a ese concurso. Me parece que lo estaba organizando Jorge Lozano, no recuerdo muy bien. El que cantaba El mundo es una bola de agua y tierra, es también un cantante infantil de los años 70, si no mal recuerdo. Entonces yo creo que ese me marcó. De ahí pues empecé a hacer ejercicios teatrales pues muy básicos, no sé, Se vende una mula, alguna obra infantil que nosotros mismos construíamos. Entonces todo empezó de una manera muy sutil, muy básica y muy natural. Y ya en la etapa de estudiar en la Escuela Nacional de Arte Teatral, pues también había mucho ejercicio que nosotros mismos construíamos. Yo creo que fue lo más interesante, que hacíamos teatro teatro afuera de las aulas. Hacíamos nuestros ejercicios teatrales para traspasar esas 4 paredes y enfrentarnos al público, porque en mi época se estilaba que el actor se hacía desnudo, sin escenografía, sin luces, que con la herramienta que uno tenía, que era el cuerpo y la voz y la expresión, con eso era lo suficiente para crear el teatro. Obviamente habría que el espectador, que es la parte fundamental, pero hacíamos muchas intervenciones y rompimientos de esta manera, y el público, pues siempre ávido de ver algo diferente, pues nos observaba a nosotros como estudiantes. De ahí pues obviamente pues hicimos algunos
ejercicios clásicos como Romeo y Julieta, no sé, el Doctora Palos, cosas pues muy clásicas y que se veían mucho. Entonces yo creo que algo que también marcó mucho mi vida fue la obra Bodas de Sangre de García Lorca, que bajo la dirección del maestro José Pereira tuvo un éxito pues muy bueno. Es una obra que a mí me ha fascinado y que la hicimos con mucho éxito ya prácticamente saliendo de la escuela. Y tuvimos más de 120 representaciones. Las últimas las tuvimos en el Teatro del Bosque. Empezamos en el Teatro Legaria y terminamos en el Teatro del Bosque. Pero yo creo que esta obra marcó muchísimo mi formación como actor, porque es una obra muy fuerte, muy apasionada, con un texto maravilloso que yo creo que quien la lee y quien la vive pues llega a sentirla en todos los poros de la piel. Eso yo creo que me marcó muchísimo como actor. Todo esto en teatro cerrado. En teatro cerrado, así es. ¿Y cómo llegas al teatro al aire libre donde están todos los elementos? Pues fíjate que tuve una transición muy fuerte, porque obviamente uno sale de la escuela y le encanta hacer mucho el teatro de sala, mucho el teatro clásico. Entonces yo creo que es uno de los mayores anhelos de un actor, hacer todo este tipo de teatro. Pero de repente hubo un rompimiento en mi vida, que es qué hacer con lo que se trabaja en México. Porque sabemos que aquí ahora se está inundado de teatro que traen de Broadway, teatro inglés, teatro extranjero, argentino, chileno. Yo no digo que esté mal o que sea malo, pero hay mucho talento en México. Hay muchos escritores muy buenos en México, el maestro Tomás Utosuástegui, el maestro Alejandro Licona, que yo creo que hay que retomar sus textos. Entonces yo a raíz de esto, pues haciendo Abuelita de Batman, por ejemplo, pues se da uno cuenta que el humor mexicano es muy especial y que pues obviamente no pasará nunca de moda. Tuve ese rompimiento y al conocer yo el camino del teatro tradicional, me enamoré muchísimo al hacer teatro tradicional. Algo que es muy complicado que las compañías, que los actores profesionales lo tomen, porque es muy complejo, es muy difícil. No está comprobado su éxito, hay que trabajarlo mucho, hay que buscarle, hay que promocionarse. Entonces a la gente al actor y al director y al productor le es muy complicado meterse al teatro tradicional, al teatro que se busca en las raíces, ¿no? Algo que refleje a nosotros como patria, como identidad, como sincretismo. Es muy difícil. Y entonces, ¿qué haces primero al aire libre, digamos? Pues hacer teatro al aire libre es muy complejo, porque nosotros hace 14 años, no es cierto, miento, hace 17 años, llevamos una obra que se llama Xochimilco Prehispánico. La llevamos a una chinampa. Esa fue nuestra primera experiencia. Como en el año 2000 yo creé junto con otras personas la compañía artística Tlatomuani, que es una compañía que tiene las bases en el teatro, pero que es multidisciplinaria, en la cual pues se interviene con danza y música, estos espectáculos teatrales. Hicimos Xochimilco Prehispánico, que habla acerca del éxodo que tiene la tribu xochimilca desde el norte del continente, de un lugar mítico que se llama Huehuetlapalan, hasta Chicomostoc, que es donde se separan las tribus nahuatlacas, porque pues, obviamente viene con las otras 6, y se separan y luego pues llegan a establecerse en este lugar, si no mal recuerdo, en el 1192. Y es la primer tribu nahuatlaca que se establece en lo que conocemos la Cuenca o el Valle de México.
Entonces recreamos esta obra y fue la primera que se hizo, la hicimos en una chinampa. Y fuimos los primeros, obviamente ya existía La Llorona como un espectáculo de luz y sonido, ya existía La Llorona para ese entonces, pero nosotros fuimos los primeros a llevar un teatro como tal a las chinampas, que fue algo titánico. Yo no sabía en qué me estaba metiendo, no sabía yo en qué me estaba metiendo cuando a alguien se le ocurrió, pues vamos a llevar teatro. Pero afortunadamente no sabía, porque si hubiera sabido, te juro que nunca lo hubiera intentado, ¿no? Pero afortunadamente se sembró esa semilla y llegamos a hacer Pregones de México, llegamos a hacer Retorno al Mictlán, que yo creo que de Tlatemuani, de la compañía artística Tlatemuani, es la joya de la corona. Entonces, esta obra de Retorno al Mictlán refleja lo que es la tradición de Día de Muertos en Xochimilco. Yo creo que somos ahorita hay muchísimas obras en Día de Muertos, hay bastantes obras que digo que está muy bien, diversifica la demanda cultural en estas fechas, pero creo que somos la única obra que habla acerca de la tradición como tal en Xochimilco, que nos explica el porqué de la ofrenda de Día de Muertos, tanto en su época prehispánica como en su época contemporánea, y nos hace el recuento de lo que se vive en esas fechas, ¿no? Que las abuelas están preparando pues todos los alimentos que se van a poner en la ofrenda, los tamales, los frijolitos, el arroz, el molito, pues todo esto que se va a poner en la ofrenda, y que nosotros como chamacos andábamos allí alrededor de Tlecuil, y nos corría la abuela porque agarrábamos algún tamalito y nos decía, no, esto va a ser para la ofrenda del Día de Muertos, así es que espérense. Y el abuelo pues muy tiernamente nos decía, siéntense alrededor del Tlecuil, les voy a contar las historias que vivieron pues sus abuelos, sus tíos, con el nahual, con el charro negro, con la tlahuipochi, con la Mictlancíhuatl. Entonces pues este espectáculo encierra toda esta tradición pues que llevamos muchísimos siglos pues viviéndola, y que es una parte muy importante para nosotros. Y eso es lo complicado, eso es lo complejo de hacer teatro tradicional, teatro local, porque nadie se atreve a hacerlo, porque no está comprobado el éxito. Hay que buscar nosotros la manera de difundirlo, de vivirlo, y yo creo que es también un parteaguas muy importante para Tlatemuani, el enseñar, porque también nosotros damos clases de teatro a jóvenes, y ellos son los que se involucran muchísimo en este teatro tradicional porque se sienten identificados. La juventud siempre marcha con ganas de pertenencia, de tener algo que sea suyo. Entonces cuando uno empieza a desmembrar un poquito nuestra identidad, nuestra tradición, nuestra historia, nuestra leyenda, el joven se prende muy fácilmente de esto, porque es lo que le hace falta. El desconocimiento de nuestra cultura es mayúsculo. Entonces cuando la acercamos y la hacemos vivencial para los jóvenes, pues es cuando se prenden de ella y la defienden en sí misma, ¿no? Entonces no hay necesidad de motivarlos a que lean, a que aprendan, porque ellos solos, al ver este conocimiento, que no tienen que importarlo ni de Japón, ni de Alemania, ni Inglaterra, ni de Estados Unidos, y es tan maravilloso que lo aceptan muy bien, y es uno de los trabajos importantes que está haciendo Tlatemuani, ¿no? Muchísimas cosas te podría contar, sabemos que el tiempo pues es corto, pero es un trabajo muy muy bonito. Yo creo que nos tocó estar en una trinchera, a lo mejor buscaríamos trabajo en otros reflectores, en otras compañías, haciendo otro tipo de teatro, pero hemos encontrado en este arte escénico, en esta modalidad de arte escénico, pues una parte súper importante y que está relegada, pero que afortunadamente habemos quienes nos aventamos a hacerla con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con recursos propios, con recursos limitados, pero eso sí, con
la bondad que tiene el teatro. El teatro te da y te quita y es muy generoso también, pero te pide muchísimo, es muy celoso de tu trabajo, entonces tienes que estar ahí dándole para que pues subsista, ¿no?, lo que estamos haciendo. ¿Y cómo han tomado tus alumnos este tipo de teatro? ¿Están haciendo ellos por otros lugares este mismo trabajo? Mira, afortunadamente yo creo que el teatro es un arte que hace a los seres humanos mucho más sensibles, mucho más inteligentes, mucho más íntegros. Difícilmente alguien que estudia arte será un ser destructivo, al contrario, será un ser prolífico. Entonces los que están haciendo teatro en otros lados, pues lo hacen pues de manera similar. Los que no, pues a lo mejor ya tomaron otros rumbos, ya tienen una carrera, pero por ejemplo he tenido alumnos que ahorita están en Alemania o en Inglaterra estudiando teatro y están ellos pues esforzándose por también proyectar lo que se vive en Xochimilco y en México, que te digo es algo muy, muy importante, porque tú ves teatro japonés y sabes inmediatamente que es teatro japonés, o ves teatro inglés y dices este es teatro inglés, inclusive el estadounidense. Entonces también hay que hacernos notar, que digan, esto es teatro mexicano, que digo, ahora con la globalización y con el estar tan cercanos y con, te digo, el intercambio de textos ingleses, estadounidenses, europeos, sudamericanos, pues es una maraña de información y de talento, y todo el teatro que se está importando es muy bueno, pero también hay que importar el de nosotros, hay que exportar el de nosotros, hay que enseñarlo a la gente de México primero. Yo creo que les digo mucho a los chicos que está bien que admiremos otras culturas y que admiremos otro teatro, pero primero hay que bañarnos en nuestra propia agua para después saborear la de los demás. Eso es bien importante. Primero hay que aprender un poco de la cultura mexicana, y digo, si tú ya conociendo tu cultura y teniendo la noción grande de lo que somos, está en ti admirar más otra cultura, se vale, ¿no? Es válido, pero sí no podemos admirar algo extranjero si no tenemos el conocimiento de lo propio. Eso es muy importante. Pues muchas gracias, Rodolfo, agradecemos tu trabajo, agradecemos tu empeño en Xochimilco, tu trabajo con la gente de Xochimilco, con los jóvenes de Xochimilco, y agradecemos mucho tu hospitalidad. No, pues al contrario, gracias por dejarnos expresar. Hay pocos foros realmente donde se vea no solo el teatro como tal, sino la intención de hacer el teatro, por qué estamos haciendo el teatro y para qué estamos haciendo el teatro. Es una invitación a todos para que ahí donde estemos veamos la historia de nuestro pueblo, la historia que nos gobierna, nuestra genética, que gobierna nuestra genética, y que la podamos expresar, ya sea de una forma amateur, independiente, profesional, o como hagamos nosotros el teatro. Yo creo que es interesante pues mantener así esta forma de expresión oral y corporal, para que se difunda lo que es nuestro pueblo, nuestro país y nuestro mundo. Pues muchas gracias.